Falté yo, Juan Carlos. Hola Telia, hola, preséntate amiga, perdón. No, al contrario, gracias a ti. Saludos a todos desde Puebla. Yo soy Aletia Cobos de Empresarios Angelópolis. Mi negocio es Creadinet y Citec. Nosotros tenemos todo lo que es el entorno digital, dominios, hospedajes, y también todo lo que son herramientas digitales. Somos partners de Google Workspace. Y pues bueno, a la orden para todo lo que se les ofrezca en este tema. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias. Bueno, para mí es un honor presentar a nuestra Hola. expositora del día de hoy, que es doña Julieta Gómez. Julieta Gómez pertenece a Toluca. Lo que el nombre del negocio es Franquicia Maestra Logicol. Tiene 5 años. Tiene dos hijos, Luis y Rodrigo, y una mascota de 4 años. Su pasatiempo es la pintura, escultura, la lectura y la cocina. Sus metas es hacer que la alfabetización digital esté disponible para el mayor número de niños en México. Participó en 2 mundiales, ahí está la información para que la lean. Y la clave del éxito es la disciplina, compromiso, pasión. Y para mí es un honor presentarla y en Monterrey recibió el premio al mayor gracias por negocio concretado. Ahí lo mandamos en el chat para que vieran. eh, Gracias a Dios, esta señora hermosa nos permitió y nos va a ayudar hoy a exponer su título de la presentación es Principios para negociar. Eh, Así que, Juli, todos te vamos a escuchar y muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, hoy les quiero hablar de estos, los del principios de negociar, basados en este libro. El libro se llama Rompe las barreras del no. Este libro forma parte de mi círculo de líderes lectores y desde que comencé a leerlo, me propuse implementar cada uno de estos principios. Y ahí fue cuando me di cuenta que las negociaciones efectivas se fundamentan en la empatía táctica. Empatía es lo más importante. Y esto es que necesitamos comprender el mundo de las otras personas. Debemos, sobre todo, aceptar que somos seres humanos, que somos irracionales, que somos impulsivos, que sobre todo estamos guiados por las emociones, que muchas veces ni la inteligencia ni la lógica matemática van a resultar de ayuda para las negociaciones que tenemos entre personas. Y para mi gran sorpresa, me di cuenta de que estos principios realmente funcionan. Los apliqué durante mis viajes, en lo que estuve leyendo el libro, con mis colaboradores, con mis hijos, con mis hermanos, con mis clientes, con mis prospectos, con mis compañeros de BNI, haciendo alianzas, incluso con los visitantes al llenar las solicitudes de membresías de BNI. Y en cada una de estas negociaciones me sorprendieron los resultados obtenidos. Y esos eran los resultados que yo quería. Y les voy a hablar un poquito de este autor, Chris Voss. Él estuvo trabajando para FBI por más de 25 años y él se especializó sobre todo como negociador sobre todo para los secuestros, ¿no? Y esto le ayudó mucho porque él empezó a desarrollar habilidades para entender la naturaleza humana, sobre todo en estos momentos críticos. Y todas estas fueron tan efectivas para liberar los rehenes. Y estas técnicas también son útiles en cualquier tipo de negociación. Entonces, estas técnicas son aún mejores que las que enseñan en Harvard y en otras universidades porque él fue a probarlas y les ganó a muchísima gente, gente que estaba estudiando para hacer negociaciones, abogados. Y entonces en este libro, él comparte esos principios basados en estas estrategias. Entonces, aquí todas las podemos aplicar en diversas situaciones, desde
si queremos vender algo, si queremos comprar algo, si tenemos una solicitud de aumento de sueldo o nosotros lo queremos pedir, para resolucionar conflictos con la familia, para mejorar la comunicación con adolescentes. Yo tengo 2 adolescentes y bueno, ojalá tengamos ahorita tiempo y les platico también un poco de eso, para convencer a los hijos que se vayan temprano. Y sobre todo, son principios porque la comunicación humana es universal. Entonces, el FBI, al enfrentar delincuentes, desarrolla estas estrategias. Y sobre todo porque tú no puedes, muchas veces nosotros en BNI hablamos del ganar, ganar, pero cuando hablamos de este tipo de negociaciones, sobre todo del el FBI, te dicen, ok, el secuestrador está pidiendo 10 millones de dólares y tiene 6 rehenes, entonces no vamos a darle 5 para recuperar 3 rehenes, ¿no? Tú vas a hacer toda la negociación para recuperar a todos los rehenes y no pagarle un peso y es más, hasta meter a la cárcel a todos esos delincuentes. Entonces, realmente, todas estos principios nos sirven para conseguir resultados favorables y sobre todo tener un entorno de negociación efectivo. Ahora, las negociaciones a menudo van a activar miedo y ansiedad. ¿Por qué sentimos miedo y ansiedad? Porque muchas veces nos da miedo que nos puedan engañar o a lo mejor sentimos que podemos tomar una decisión que luego nos podemos arrepentir. Entonces, siempre estamos actuando principalmente por nuestras necesidades, por nuestras inseguridades, por nuestras percepciones, por estos deseos más profundos, ¿no? Tanto nosotros como las otras personas. Y estas negociaciones ocurren diario, en escenarios diferentes. Estamos negociando todo el tiempo. Entonces, antes de comenzar una negociación, es súper importante que siempre pienses en diversos escenarios, tanto los escenarios como los mejores, como los peores. Siempre identificar cuál es tu meta. Ajá. Yo te invito a que siempre anotes ese objetivo y sobre todo porque si tú tienes esa meta, el objetivo siempre va a representar la mejor de las posibilidades. Eso es lo que vamos a buscar. Y bueno, aquí les voy a hablar algo de que muchos de aquí de los miembros de BNI ya conocemos, que es la escucha activa, porque la escucha activa es esencial para la empatía táctica y se centra en entender completamente lo que dice la otra persona. Esto ayuda a poder acceder a sus pensamientos, a sus sentimientos y sobre todo va a facilitar la negociación. Y bueno, ¿cuáles son estos elementos claves para la escucha activa? Pues la atención total. Esto es que tú tienes que mantener contacto visual y utilizar todas tus expresiones faciales para que le estés demostrando a la otra persona que tienes interés de lo que está diciendo. Otra cosa súper importante, no interrumpir. Vamos a dejar que la otra persona termine de hablar antes de que nosotros queramos ya responder. Otra de las cosas, reformular y resumir. Súper importante, repite, parafrasea lo dicho, porque esto va a ayudar a confirmar la comprensión. Luego, preguntas abiertas. Invita a la otra persona a explayarse, ¿no? Puedes hacer preguntas como, ¿puedes decirme más sobre esto? ¿No? Entonces, estos son súper importantes cuando lo utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos estas reuniones de 1 a 1 con nuestros compañeros, tenemos esa escucha activa. Ahora, ¿cuáles son, qué es lo que vamos a tener, qué es lo que vamos a obtener cuando tengamos toda los beneficios, ¿no? De la escucha activa? La construcción de confianza. Vamos a demostrar que valoramos la perspectiva de otra persona. Vamos a reducir la tensión. Esto va a calmar y crear un ambiente propicio para la negociación. También vamos a obtener información. Vamos a recoger datos súper importantes, cruciales, para encontrar soluciones y también nos va a servir para clarificar malentendidos. Esto es que vamos a identificar y resolver malentendidos antes de que estos crezcan. Entonces, la escucha activa no solo capta información, sino también construye relaciones más fuertes.
y con esto negociaciones más efectivas. Ahora, cuando hablamos de empatía táctica, la empatía táctica consiste en que vamos a reconocer y comprender la emoción de la otra persona. Entonces, utilizamos esta comprensión sobre todo para influir positivamente en las decisiones de la otra persona. Vamos a validar sus sentimientos y todas estas perspectivas de la otra persona para establecer esa conexión efectiva. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves de la empatía táctica? Pues va a ser el reconocimiento emocional. Vamos a identificar y mencionar las emociones de la otra persona. Por ejemplo, podemos decir, parece que estás frustrado con esta situación. O sea, vas a decirle, vas a reconocer. Luego, la validación, hazle saber que sus sentimientos son comprensibles y legítimos. Por ejemplo, entiendo por qué te sientes así. Luego tenemos las perspectivas compartidas. Demuestra que ves el mundo desde su punto de vista, aunque no estés de acuerdo con todo esto como lo esté pensando la otra persona. Entonces, los beneficios de la empatía táctica es que vamos a construir la confianza, vamos a validar las emociones, vamos a, sobre todo, crear un entorno de confianza y de respeto mutuo. Ahora, la reducción de la defensiva, si la otra persona se siente escuchada y comprendida, pues va a disminuir su resistencia. También va a mejorar la cooperación. La empatía facilita una mayor disposición a colaborar y sobre todo encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Entonces, por ejemplo, ejemplos podrían ser como una negociación salarial, sobre todo reconocer que la otra persona puede sentirse subvalorada y si lo valoramos, puede abrir el camino para una discusión más productiva sobre la compensación. Ahora, si imagínense que tenemos un conflicto familiar, si nosotros entendemos y verbalizamos la frustración de un miembro, esto puede ayudar a desactivar la situación y promover el diálogo. Es más, en el libro nos muestra Chris Voss, nos habla de una persona, la tercera edad, que está muy enojada cuando está toda la familia visitándolo. Y entonces todo el mundo al principio no entiende por qué está tan enojado si hace un año que no se ven y la persona está muy molesta. Y hasta que no tenemos la importancia de la empatía táctica, podemos encontrar que a lo mejor esta persona está molesta porque nunca lo visitan. Podría oírse contradictorio porque lo están visitando, pero está molesta porque casi no lo visitan. Entonces, tenemos que entender, y como se los dije, que somos humanos siendo irracionales, que somos emocionales y que siempre vamos a tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos, ¿no? Entonces aquí esto va a servir muchísimo porque nos va a ayudar a llegar a acuerdos mucho más efectivos y satisfactorios para las ambas partes. Entonces, si tú le dices a la otra persona, entiendo cómo te sientes, casi no nos vemos, o sea, validas la emoción, entonces eso va a ayudar a construir la confianza. Entonces, la irracionalidad humana en las negaciones es que tenemos que tomar en cuenta que hay dos necesidades emocionales principales siempre, que la gente siempre se quiere sentir segura y la gente siempre quiere tener el control. Ahora, una de los principios nos habla de la técnica del espejo. Entonces aquí la técnica del espejo sobre todo consiste en que vamos a repetir las últimas palabras o las palabras más importantes de lo que dijo la persona. Entonces, en esta técnica, sobre todo, estamos demostrando que estamos prestando atención y esto fomenta una mayor comunicación. Entonces, sobre todo, estamos ayudando a construir una conexión y obtener más información. Aquí los elementos claves es la repetición. Entonces, repetir las últimas palabras de la frase que acaba de decir otra persona. Fomento de la comunicación. Esta técnica va a ayudar a que la otra persona siga hablando y nos va a seguir profundizando, más enfocado en lo que está pensando. Ahora, la construcción del rapport es el espejo ayuda a crear una sensación de empatía y entendimiento, haciendo que la otra persona se sienta comprendida. ¿Cuáles son los beneficios de esta? Es que al construir la empatía vamos a demostrar que estamos escuchando activamente,
que te importa lo que dice la otra persona. Y la conexión emocional es que las personas se sienten más conectadas a aquellos que reflejan sus palabras y emociones. Vamos a obtener información porque al fomentar a la otra persona hable más, obtenemos más información valiosa para la negociación. Ahora, en el libro nos habla que se hizo un estudio con 2 grupos de meseros. Un grupo se le pidió que terminara sus frases diciendo gracias, muy amable, es un placer, mientras que el otro grupo se le pidió que usara esta técnica de espejo, donde tenían que repetir las últimas palabras del cliente. Los meseros usaron el espejeo y ¿qué creen? Recibieron el 70% más de propinas. Esto demuestra que el espejeo es una técnica efectiva para conectar con los demás y causar una impresión positiva. Entonces, cada una de estas técnicas son las que yo les platico que estuve practicando con las personas con las que interactuaba y es impresionante. O sea, cuando estés hablando con alguien, termina diciendo las 3 últimas palabras que dijo la otra persona, pero empiezan a hacerlo con todos y van a notar cómo la persona hasta se pone más de buenas de que se entiende que le estás haciendo caso, ¿no? Entonces, y muchas veces no nada más se aplica esto en las palabras, sino que también lo podemos en lo que es el lenguaje corporal. Cuando empezamos a imitar todos estos patrones, también estamos creando una conexión fuerte. Estamos demostrando que prestamos atención y puede ser una forma muy simple, pero realmente es súper efectivo para crear esta empatía y la persona se empieza a abrir en la comunicación. Es más, creo que muchos han escuchado de esto y saben que las personas que hacen esta técnica de espejo muchas veces lo notamos por ejemplo, cuando vemos a 2 personas enamoradas, te fijas que están en la misma posición haciendo lo mismo, toman agua al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que empieza a hacer, que se empieza a dar esa empatía. Entonces, tú también puedes crear esa empatía con las demás personas si empiezas a hacer este tipo de movimientos. Y bueno, también tenemos lo que es la importancia de la validación emocional. Lo que les dije, las personas desean ser escuchadas, validadas, hay que validar sus emociones porque esto es crucial para una negociación exitosa. Entonces, ¿cómo podemos validar cuando etiquetamos? Cuando etiquetamos las emociones. Y esto es que consiste identificar, pero no nada más identificar, sino también verbalizar estas emociones. Entonces, esta técnica ayuda a calmar tensiones y abrir un diálogo más honesto y constructivo. ¿Qué pasa aquí? Cuando damos un reconocimiento emocional, estamos prestando atención a las señales verbales y no verbales para identificar la emoción de la otra persona. La verbalización es cuando expresamos en voz alta lo que creemos que la otra persona está sintiendo. Por ejemplo, cuando tú le dices, parece que estás frustrado por esta situación o noto que esto te preocupa. Y también la validación es cuando le hacemos saber a la otra persona que sus emociones nosotros las estamos comprendiendo y que son legítimas, ¿no? ¿Y de qué nos va a servir? Tener esto es que vamos a calmar la tensión, porque vamos a verbalizar las emociones, ayudar a la otra persona a sentirse comprendido, vamos a abrir el diálogo. Cuando etiquetamos las emociones, se promueve una conversación mucho más abierta y honesta. Y esto me pasó con uno de mis hijos que estaba como molesto y entonces el momento en que yo empiezo a decirle es cuando me permite, él se abre y empiezo a abordar los problemas, ¿no? Pero este problema subyacente que teníamos ahí. Estamos fomentando la empatía y estamos mostrando que entiendo las emociones de la otra persona y que eso me importa y eso fortalece la relación y sobre todo la confianza, ¿no? Por ejemplo, también esto me sirvió mucho trabajarlo con un cliente. Ahí yo noté que como que no estaba muy convencido y le dije, parece que la propuesta no le hace sentir muy cómodo, ¿no? Y esto puede llevar al cliente a explicar cuáles son sus preocupaciones. A lo mejor uno empieza a hacer historias dentro de la cabeza y eso
te ayuda a ti a entender y dar una oportunidad para ajustar la oferta. Me pasó, les digo, porque justo este cliente, cuando le dije que el costo era en dólares, ahí fue cuando dijo, no, pero ya entonces subió mucho, pero no me lo dijo, sino que él lo estaba pensando y yo lo que noté fue que no se sentía cómodo. Entonces, ahí lo pude, en el momento en que lo dije, impresionante. Luego se abrió y me lo dijo. Y entonces pudimos llegar a una negociación. También lo podemos notar, ¿no? Por ejemplo, con un colega, con un compañero de BNI que de repente lo vemos que se puede sentir frustrado y decirlo. Noto que estás frustrado, noto que está la carga de trabajo, porque muchas veces los miembros de BNI te dicen, no, es que yo tengo mucho trabajo. Bueno, todos tenemos mucho trabajo, pero cuando tú le dices que entiendes, que notas que está frustrado, esto puede ayudar a un diálogo de cómo mejorar la situación, ¿no? Entonces, aquí sobre todo quiero enfatizar que en una negociación las emociones no son un obstáculo. Aquí las emociones tenemos que verla como un medio para alcanzar un mejor entendimiento, un entendimiento mutuo, ¿no? Entonces, los negociadores expertos nunca ignoran las emociones. Es más, son hábiles en identificarlas y utilizarlas para avanzar en la negociación. Es más, en el libro te hablan que etiquetan las emociones, por ejemplo, tenían era un grupo que tenían varios rehenes y lo que hicieron es que meten a varios negociadores donde solo uno está hablando, pero tienen como a 4 o 5 que están escuchando las conversaciones y sobre todo para que puedan etiquetar las emociones y identificarlas, ¿no? Bueno, también les quería platicar que existen 3 tipos de sís. Tenemos, por ejemplo, un sí falso, que este sí es la contraparte que realmente, lo que realmente te quiere decir no, ¿no? Por ejemplo, ese que te dice, sí, 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 lo voy a ver. O sea, ese es un no. La confirmación de un sí es que solo la respuesta, pues, puede ser que sí. Y luego tenemos uno de compromiso, que ese sí es un verdadero compromiso de compra. Entonces, aquí todas las personas son guiadas por 2 impulsos primitivos, la necesidad de sentirse seguros y la necesidad de sentir el control. Entonces, eso es lo que tenemos que siempre buscar el no. Aquí muchos van a decir, ¿cómo buscar el no? Sí, vamos a buscar un no de inicio y nunca presionar por un sí. Ahora, nunca dejen que un no los detenga. Es más, les invito a que provoquen el no. Estas 2 letras van a transformar inmediatamente cualquier negociación. Entonces, contrario a esta creencia popular de que al obtener no se acabó la negociación, un no puede significar que la otra parte no está lista o a lo mejor no tiene suficiente información o quiere algo diferente. Entonces, pedir un no reduce la presión y hace que la otra persona se sienta más segura y en control. No lo veas como un rechazo, sino como una oportunidad. Por ejemplo, aquí este autor nos dice que esta hay que verlo más como la oportunidad de, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno que dice que como estrategia en Estados Unidos, los republicanos durante las elecciones de Estados Unidos hablaban de que, bueno, allí sobre todo lo que buscan es hablarle a las personas para poder recaudar donaciones para las campañas. En un principio buscaban la respuesta afirmativa. Esto es, por ejemplo, le preguntaban a las personas, ¿crees que los problemas que tenemos en este gobierno, todos los problemas que tenemos se deban al gobierno? Y entonces la gente, sí. ¿Estás de acuerdo que el país necesita un cambio? Sí. Y luego le decían, ¿me darías un número de tarjeta para que pueda ser parte del cambio? Y les decían que no. Entonces, por más que trataban esta manera de conseguir donaciones, siempre terminaban con un no. Sin embargo, al cambiar el cuestionario a un no,
donde las preguntas estaban formuladas para obtener una respuesta negativa, lograron aumentar significativa las donaciones. Entonces, por ejemplo, ahí decían, ¿cree que Estados Unidos tiene por delante sus mejores días? No. Y luego, ¿está de acuerdo con las decisiones que ha tomado el presidente actual? No. Y luego le decían, ¿se va a quedar ahí sentado sin hacer nada viendo cómo el presidente Obama se reelige? No. Y entonces decían, si quiere hacer algo hoy mismo para asegurar de que eso no ocurra, podría hacer una donación. Y la gente le decía que sí. Entonces ahí conseguían una mejora del 23% en la tasa del ingreso. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que muchas veces tenemos preconcebido de que no me pueden decir que no. Es más, también en el libro te dice que este Mark Cuban, el propietario de los Mavericks de Dallas, su mejor frase de negociación es, cada no me aproxima más al sí. Entonces, es esto, entender que el no como una forma de mantener el control. Si la persona dice no, entonces siente que yo tengo el control y le dije que no. Eso va a abrir la negociación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No vamos a buscar el sí, lo que vamos a buscar es el así es. Así es en lugar del sí. Para lograr que la otra persona responda a un así es crucial utilizar la técnica del parafrasear y resumir lo que ha dicho. Entonces, nos vamos a asegurar de que la persona se sienta completamente comprendida. Entonces, el objetivo de confirmar que la otra persona no solo está de acuerdo superficialmente, sino que realmente entiende y acepta tu punto de vista. Y esto solo se logra parafraseando, ¿no? Entonces, durante una negociación, utiliza la empatía táctica, repite y resume lo que han expresado para mostrar comprensión. Entonces, por ejemplo, antes de actuar en los límites de la negociación, es súper fundamental clarificar el estado actual de las cosas. Pregúntate, ¿por qué estamos aquí? Pregúntate, ¿qué quiero yo? Luego, ¿qué quiere mi contraparte? ¿Por qué? Y debes de ser capaz de resumir la situación de una manera que tu interlocutor confirme lo que tú entendiste, que te diga un así es. Cuando te dice así es, está de acuerdo, se siente comprendido y esto, pues, abre la negociación. Entonces, siempre tenemos que entrar con una mentalidad de descubrimiento, porque cuando tú entras a una negociación, tienes que entrar con una mentalidad abierta, de descubrimiento, y esto te va a permitir mantener esta agilidad intelectual y objetiva. Este autor nos habla de las preguntas calibradas. Estas preguntas están formuladas de manera abierta y están diseñadas para estimular una respuesta detallada, reflexiva por parte de la otra persona. Entonces, estas preguntas hay que empezar a apuntarlas, hay que empezar a practicarlas, porque sobre todo lo que no queremos es que la otra persona ni se sienta presionada, ni que la persona se sienta manipulada. Entonces, aquí, sobre todo, el objetivo de estas preguntas calibradas es guiar la conversación hacia soluciones, pero soluciones que sean beneficiosas para las dos personas. Entonces vamos a mantener esta ilusión de control. Entonces el enfoque de la colaboración, las preguntas calibradas están diseñadas, por ejemplo, como preguntas como, ¿cómo podemos resolver esto? ¿O qué te preocupa más? O sobre todo que las preguntas que inviten a la otra persona a participar activamente en busca de soluciones, ¿no? Entonces aquí, sobre todo, estamos empoderando al interlocutor porque estamos formulando estas preguntas abiertas. La otra persona va a expresar sus pensamientos, sus sentimientos, pero no nada más los va a decir, sino que los va a hablar de manera más detallada. Esto va a ayudar a construir un entendimiento más profundo y sobre todo que vamos a tener la perspectiva y motivación del otro. Estas preguntas están diseñadas para evitar respuestas defensivas o negativas. Así que en lugar de imponer una posición, esas preguntas
lo que nos van a permitir es que la persona se sienta cómoda, respetada, que hay comunicación efectiva y sobre todo honesta. Aquí también les quería platicar, el profesor Albert Merabin creó una regla del 7-38-55. Esto es que para forzar que una persona agrade a las otras, esta regla dice que el 7% de un mensaje está basado en las palabras, mientras que el 38% viene de su tono de voz. El 55% viene de su lenguaje corporal y de su rostro. Otra táctica para influir en la contraparte es la regla de 3. Esta regla trata de hacer que una persona acepte 3 veces el mismo asunto en la misma conversación. También, de acuerdo a algunos estudios, en promedio, los mentirosos utilizan más palabras. Y sobre todo usan más palabras que aquellos que dicen la verdad. Entonces, también utilizan muchos pronombres de la tercera persona, por ejemplo, él, ella, ellos. Los mentirosos hablan también en enunciados más complejos y esto puede ser de utilidad para identificar mentiras en una negociación. Así que yo les digo, nunca pierdan de vista el objetivo final de una negociación. Otra de las cosas muy importantes es el tono de voz. Este juega un papel muy importante en la negociación. Vamos a adoptar el tono de voz correcto para mejorar significativamente la comunicación y el resultado sobre todo la interacción, ¿no? Aquí nos habla de 3 tipos. La voz del locutor de radio nocturna. Esta es una voz calmada, controlada para manejar situaciones tensas. Este tono transmite serenidad, confianza, lo cual es crucial para mantener la calma, reducir la tensión durante momentos críticos de la negociación. Tenemos la otra que es la voz positiva y juguetona. Esta es una voz amigable, entusiasta y sobre todo va a fomentar la colaboración. Este tono crea un ambiente más relajado, propenso a la cooperación y facilita el establecimiento de relaciones positivas. Busca soluciones conjuntas. Luego tenemos la voz directa y asertiva. Aquí yo les recomiendo que este tipo de voz la vamos a guardar, la vamos a reservar para situaciones donde se necesite claridad y decisión. Es crucial usarlo con moderación para evitar intimidar o hacer sentir incómodo a la otra persona. Y este tono se emplea sobre todo estratégicamente para establecer límites claros, para tomar decisiones importantes de manera efectiva. Entonces, elegir el tono de voz adecuado según la situación, pues puede mejorar significativamente la efectividad de la comunicación. Entonces, vamos a adaptar el tono para manejar tensiones, para fomentar la colaboración y comunicar de manera clara y decisiva cuando sea necesario. Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta, el poder del silencio. No temas el silencio. Permite que la otra persona reflexione, se sienta escuchada. El silencio, créanme, puede ser una herramienta poderosa. Entonces aquí es el de espérate a que conteste la otra persona. Ya no digas más, que tome, ya la otra persona tiene la información suficiente para tomar una decisión. No hables. Otra cosa que también les recomiendo muchísimo en una negociación son las palabras que utilizas. Esta actitud puede marcar la diferencia. Aquí, sobre todo, enfatizar la necesidad de emplear un lenguaje positivo y constructivo. Aquí vamos a evitar términos que puedan provocar reacciones defensivas de la otra parte. Entonces, el impacto del lenguaje. Aquí tenemos la elección de palabras que puedan influir en las emociones. Utilizar lenguaje que transmita confianza, apertura, disposición para colaborar. La importancia de la sonrisa, súper importante sonreír. Esto, cuando tú sonríes, no solo te va a cambiar tu tono de voz, sino que también vas a proyectar una actitud positiva. Esto crea un ambiente de confianza y hace que la otra persona se sienta bienvenida,
se sienta cómoda para dialogar abiertamente. Y también la aplicación en diferentes contextos. La sonrisa debe de ser consciente y se puede aplicar tanto en negociaciones presenciales, como en videollamadas, como en llamadas telefónicas, incluso cuando no te ven. El tono de voz y la elección de palabras puede reflejar una actitud positiva si siempre respondes con una sonrisa. Luego también tenemos aquí el recuadro de la relación. Recuadra la relación con el tiempo y las fechas límite. Cuando tratamos con fechas límites, ya sea nuestra fecha límite o la fecha límite de la otra persona, en lugar de estancarnos, debemos de comunicar claramente nuestras limitaciones. Esto construye confianza y muestra que somos honestos, empáticos al compartir nuestros plazos. Ok. Y también, cuando hablamos de lo justo y lo injusto, tengo aquí a mi perro que quiere que le haga caso. Mía, no, perdón, ¿eh? Ok, bueno, muchas veces cuando escuchamos que de otra parte te dice, es que solo quiero lo que es justo, esta declaración busca que bajemos nuestras defensas y reconozcamos su perspectiva. Mía. Entonces, aquí lo que nosotros podemos decir es correcto, tienes razón, y también es útil cuando decimos una oferta justa, cuando hablamos, no sé, por ejemplo, cuando respondemos pidiendo una evidencia, ¿no? Ok, tú me dices que quieres algo justo, podemos evaluar si realmente es justo, lo cual puede revelar información crucial que a lo mejor no se había compartido. Ahora, el efecto de reencuadre. El reencuadre no solo facilita la comunicación transparente y empática, sino también ayuda a descubrir información importante que puede influir en la negociación. Bueno, ahora, en el libro también nos habla que encuentres los cisnes negros. Los cisnes negros son piezas de información escondidas e inesperadas. Al ser descubiertas, muchas veces estas pueden cambiar radicalmente el rumbo de una negociación. Entonces, podemos tener tres tipos. Tenemos los conocidos. Esto quiere decir como el nombre de tu contraparte. O sea, sabes con quién estás haciendo negocio. A ver, espérenme tantito, déjenme sacar a mi perro. Ya, perdón. Ok, luego también tenemos los conocidos desconocidos. Estos son como cuando tenemos los comodines del póker. Sabemos que están ahí, pero no sabemos quién los tiene. Luego tenemos los desconocidos. Estas son las piezas de información que no imaginábamos que pueden cambiar el rumbo de la conversación cuando se descubren. Parece tu nombre. También se paga. Ok. Y bueno, sobre todo, aquí es importante que la negociación se concentre en qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la otra persona? Luego tenemos acá la aversión a la pérdida. Todas las personas toman mayores riesgos para evitar perder algo. Entonces vamos a usar esta aversión para obtener apalancamiento en las negociaciones. Aquí es importante identificar cuál es tu estilo personal de negociación y también identificar cuál es el estilo de tu contraparte. Este estilo de negociación, nosotros lo vamos formando desde que somos niños. La obtenemos en la escuela, en la familia, en la cultura, a través de otros factores. Entonces, cuando nosotros identificamos el estilo que tenemos, podemos identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, tanto nuestras como de la otra persona, y así podemos ajustar nuestra mentalidad y también podemos ajustar nuestras estrategias. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, tres categorías principales. Tenemos los acomodadores. Este tipo de negociador necesita tiempo para crear una relación. Hay que ser sociable con esta persona, hay que ser amigable. Y si tú eres un acomodador,
apégate a tu habilidad para agradar a los demás. También tenemos el que es el asertivo. Ellos piensan que el tiempo es dinero. Para ellos, tener la solución perfecta no es tan importante como solucionar el problema a la brevedad. El asertivo quiere ser escuchado. Si eres asertivo, sé consciente de tu tono de voz y tal vez no sea la intención ser rudo, pero algunas veces las personas te pueden percibir de esa manera. Así que si eres asertivo, tienes que buscar suavizar tu tono de voz. También tenemos el analista. Este analista son metódicos, son diligentes, no tienen prisa y con ellos es vital prepararse. Hay que dar datos precisos, evitar sobre todo las evidencias prolongadas, sobre todo lo que queremos es guiar la razón. Si eres analista, hay que sonreír, tratar de no obsesionarte con la fuente principal de información y siempre juega a base de tus fortalezas, nunca las reemplaces. Entonces, el principal vital a tener en mente es que nunca debes de ver a tu contraparte como un enemigo. La persona al otro lado de la mesa nunca es el problema. El asunto sin resolver sí lo es. Y bueno, para negociar efectivamente, pues vamos a desarrollar empatía táctica. Vamos a validar las emociones de la contraparte. Vamos a usar el tono de voz y las preguntas calibradas adecuadamente. Y vamos a entender el poder del no. Así que recuerda que las mejores negociaciones se basan en la empatía y en entender las emociones de la otra persona. Pues muchísimas gracias y pues yo les deseo muchísima suerte en estas futuras negociaciones. Yo soy Julieta Alejandra Gómez Olvera. Este es mi QR por si quieren hacer un 1 a 1. Me dará muchísimo gusto poder platicar con ustedes y tener más información. Si tienen alguna otra duda, esta fue como una probadita del libro. La verdad es que tiene muchísima información, hay muchísimos casos prácticos y lo mejor de que yo quería traerlo aquí con ustedes es que es un libro que desde las primeras hojas lo empecé yo a llevar a cabo y para mi sorpresa funciona. Así que dense la oportunidad de probarlo. Y Juan Carlos.